Pues continuamos, hermanos, con el tema de la soberanía de Dios. Ahora vamos a ver la soberanía de Dios en la oración. En la oración. ¿Cuántos de nosotros deseamos que todo lo que pidamos sí, se cumpla, ¿no? Ahora, sí es cierto, la palabra de Dios dice, todo lo que pidamos al Padre, en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, lo recibiréis. Pero siempre tenemos que ver esto a la luz de toda la palabra de Dios. Y siempre entra un factor muy importante que es conforme a su voluntad. Siempre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que nos hagamos siempre estas preguntas y meditemos responsablemente también en las respuestas. Y esas preguntas, pues es bien importante que nosotros las meditemos porque nos van a poner principalmente en el lugar que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿quién es el soberano? ¿Dios o nosotros? Pues definitivamente Dios, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de eso, ¿no? ¿Quién es el verdadero Dios infalible? ¿O quién es infalible? ¿Dios o nosotros? Pues Dios, hermanos, Él es el infalible. ¿De quién es la voluntad perfecta? ¿Quién siempre va a hacer su voluntad perfecta aunque no la comprendamos? Pues Dios, hermanos, siempre, ¿no? O sea, las respuestas, definitivamente estas preguntas, pues son fáciles de dar, ¿no? Y posiblemente también hasta fáciles de comprender, pero difíciles de aplicar en nuestras vidas muchas veces, ¿no? Porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Pues estamos en el tema o en la serie, ¿sí? La soberanía de Dios. Y Él es el que decide, es el que no le pide consejo a nadie, Él es el que va a hacer siempre todo conforme a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Si nosotros aún todavía a estas alturas pensamos que la voluntad de Dios no es perfecta, estamos deficientes en esa área, ¿no? Él es el Todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es omnipotente, Él es el omnipresente, Él es el creador de todas las cosas. Entonces Él es el perfecto e infalible, ¿no? Entonces nosotros, ¿quiénes somos para, por ejemplo, a veces decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿No? Él es el soberano, ¿no? A veces, una vez más repito, las respuestas a estas preguntas de quién es el soberano, quién es el infalible, quién es el todopoderoso, pues son fáciles de comprender o de asimilar. Pero muchas veces, como le digo, cuando en nuestro entorno las cosas no van bien y cuando hay situaciones difíciles, ahí es donde empezamos posiblemente pues a cavilar, ¿no? A dudar o hasta a contradecir lo que sabemos por mucho tiempo que Dios ha establecido. En 1 Juan 5:14, 1 Juan 5:14, fíjese cómo esa convicción de aquel discípulo amado, Juan, pues tuvo precisamente en esa convivencia con el Señor Jesucristo un conocimiento pleno de Él. Y obviamente en ese conocimiento pleno de Él, pues una confianza plena en Él. Dice 1 Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa, ahora, ¿qué sigue? Conforme a su voluntad. Él nos oye. O sea, acuérdense que el apóstol Juan estuvo presente cuando el Señor Jesucristo dijo, hasta ahora no ha recibido porque no pedís y pedís mal. O todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo daré. Bueno, pero en el contexto de la palabra de Dios, completo de la palabra de Dios, porque se debe interpretar, se debe recibir y discernir la palabra de Dios a la luz desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces aquí ya vemos que siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero sin olvidar ese factor importante que debe ser conforme a su voluntad. Nunca Dios va a hacer, ¿sí?, algo en contra de lo que se ha establecido que es lo correcto. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, pues si no nos recibieron, oramos para que caiga fuego del cielo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que iba a hacerse esa situación o esa petición de los discípulos? Pues no, hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo de qué espíritu sois, o sea, y esas acciones de dónde salen, ¿no? O sea, por eso es importante conocer el corazón de Dios. Ahora, el ser humano, todos como seres humanos, pues vamos a pasar por diversas etapas. ¿Cuáles son esas diversas etapas que vamos a experimentar? Por ejemplo, pues vamos a experimentar tiempos de alegría, pero también de tristeza. A veces vamos a estar plenos y completos y sanos, pero a veces vamos a estar cabizbajos y también enfermos, ¿no? Sentir dolor. A veces va a haber abundancia, a veces va a haber escasez.
a veces, como ya dijimos, salud o enfermedad, a veces vamos a estar en tranquilidad o en tormenta, ¿no? Y así pudiera nombrar diversas y variadas situaciones. Y cuando todo va bien, ¿qué sucede? No, Señor, haz tu voluntad. Señor, estamos felices, contentos, porque tú eres el Dios pleno, ¿no? O esas frases que muchas veces se escuchan, ¿no? Cuando dicen en muy efusivas, ¿no? ¿Quién vive? Pues Cristo, y a su nombre en gloria, y su pueblo en victoria, ¿no? Siempre y cuando, pues, todo vaya bien. Pero cuando las cosas no van bien, entonces hay duda, entonces hay, vamos a decirle, pues, esa actitud de empezar a cuestionar también. Señor, ¿por qué? ¿O por qué a mí? Y empezamos a tener actitudes totalmente que no edifican a Dios, o que nos hace ver que estamos dudando aún de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando todo va bien en victoria, gozo, aleluya, qué felicidad. El detalle es cuando no todo va bien. Pero debemos saber que nuestra fe, acuérdense, la fe de Dios en nosotros, la fe de Dios en nosotros como fruto del Espíritu, como don de Dios, esa fe no es una fe de las emociones, no es una fe del psique, de la inteligencia, del razonamiento, no, es la fe de Dios. Es aquella fe que se basa en lo que se ve y en lo que no se ve o a pesar de lo que se ve, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, Dios debe estar, siempre va a estar con nosotros y debe estar siempre como prioridad en nosotros y su voluntad perfecta debe estar siempre en nosotros y con nosotros, aún a pesar de las circunstancias. Acuérdense, la fe emocional es una fe que si está todo bien, creo a Dios. Pero si no está todo bien, dudo de Dios. Y no debemos estar en esa condición fluctuante, acuérdense, porque el que duda es como la onda del mar, fluctuante, que va de aquí para allá, ¿no? Entonces es muy importante que todo creyente, porque como creyentes debemos entrar en esta realidad de la Biblia, en esta realidad que Dios nos enseña a través de su palabra en este tema, ya que de lo contrario, si vienen pruebas, si vienen adversidades, si vienen situaciones difíciles, de las cuales ya hemos enseñado también, pues el ser humano puede claudicar, como dicen, puede tirar la toalla, puede desmayar, encontrándose pues en situaciones difíciles que se están pasando y pensar que el Dios que les presentaron no es el Dios que ellos estaban esperando, ¿no? Porque sí, hay personas que pueden decir, no, mira, tú conviértete a Dios y todos tus problemas se van a acabar. Hermanos, esa es una mentira, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. O sea, yo tuve toda clase de adversidades y salí adelante como ser humano, como hombre, porque fue todo divino, pero todo hombre también. Entonces aquí lo está hablando como ser humano, ¿sí? La semana pasada hablábamos de que Dios no puede ser tentado, bueno, como Dios, como el soberano, como el todo divino, sí, pero como ser humano Jesucristo sí fue tentado, ¿no? Pero bueno, tuvo intentos de tentación, obviamente no iba a sucumbir, porque Él es la palabra, Él es el verbo, pero se intentó, el enemigo intentó, ¿no? Entonces, eso es la realidad, pero como humano, no como Dios, no como divino. Entonces, hermanos, nosotros debemos creer en Dios siempre, a pesar de nosotros o a pesar de las adversidades y a pesar de lo que sea, ¿sí? Entonces, fíjese cómo define Hebreos 11:1 la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces también la convicción a pesar de lo que se ve, porque muchas veces vemos unas circunstancias tan adversas que podemos decir, ¿y ahora cómo? ¿No? ¿Ahora cómo? Bueno, Dios es soberano. En Jeremías 33:2 precisamente da algo de lo que nosotros empezamos a esbozar, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que formó la tierra para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué es lo que dijo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una de ellas, hermanos, pues es a depender de Él. Es la realidad. Una de ellas es a depender de Él, ¿sí? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, a depender totalmente en Él. Dios, pues, dio una orden.
El propio Señor Jesucristo, cuando le preguntaron y sí le solicitaron los discípulos, dice, Señor Jesucristo, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces les puso la oración modelo. O sea, y también la palabra de Dios nos dice y nos exhorta que estemos en comunión con Dios, orar sin cesar, ¿sí? Haciendo ruegos, súplicas, peticiones en oración. Entonces, ¿qué es la oración? La oración fue establecida por Dios. Y la oración es un diálogo con Dios. Ahora, yo he escuchado muchas veces esta frase y es necesario aclararla, y es necesario orientar, y es necesario enseñar correctamente, que mucha gente dice, la oración tiene poder. La oración tiene poder. No, hermanos, la oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel al cual oramos. Porque, ¿qué es la oración? Por ejemplo, si nosotros vamos a la clase por allá de cuarto, quinto de la escuela, no de primaria, la oración pues es como articular frases, palabras, términos de una manera correcta para decir precisamente frases, palabras, ¿sí? O precisamente pues hablar, ¿no? En este caso con Dios. Allá nos decían, ¿verdad? En la primaria que la oración debe tener un artículo, un sujeto, un predicado, un verbo, un adjetivo calificativo, etcétera, etcétera, ¿no? Debe de formarse, pero lo único que nos están enseñando es precisamente hablar correctamente. La oración, pues, son palabras presentadas ante nuestro Padre Celestial, pero que nuestras palabras no tienen poder, el que tiene poder es aquel al cual externamos nuestra oración. ¿Está claro esto? Entonces, no, porque si nuestras palabras tuvieran poder, pues entonces nosotros fuéramos los soberanos. Y ya vimos las primeras preguntas. ¿Quién es el soberano? Dios, no nosotros. ¿Quién es el infalible? Dios, no nosotros. Entonces, es bien importante que aclaremos eso, ¿no? La oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel al cual usted y yo externamos nuestra oración. Y en esa oración, pues, la oración, pues, por ejemplo, puede ser de acción de gracias. La oración puede ser de intercesión. Ahora, yo recomiendo siempre, porque sí dice Dios que nos acerquemos a Dios con acción de gracias, y es bien importante que siempre nos acerquemos dándole gracias por todo lo que es Él para con nosotros y también reconociendo a quien estamos orando. Esa es precisamente la oración modelo del Señor Jesucristo. Dice, ustedes pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos está diciendo a quién dirijamos nuestra oración. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Al Todopoderoso, al que tiene poder. Ahora, la oración debe ser así. Esa oración de acción de gracias, de intercesión, de petición, de alabanza, de ruego, de súplica, hermanos, debe de ser, fíjense bien, al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y en esa comunión a través del Espíritu Santo. Yo no escuché, yo no veo en el Señor Jesucristo que orara al Espíritu Santo, ¿sí? Y yo no encuentro ninguna cita bíblica en donde se ora oración fuerte al Espíritu Santo, no. Todo lo que pidieres al Padre, o sea, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? Al Padre. En mi nombre, ¿en el nombre de quién? Y por medio de ese puente, de ese sumo sacerdote, por medio de quién? De Jesucristo, en el Espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu, somos cuerpo y alma y espíritu, alma y cuerpo, tiene comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Con su espíritu. Entonces, así debe ser la oración. En una ocasión, esto lo tuve que, pues, enseñar, porque en un grupo así nos estábamos orando. Cuando terminó una persona de esas que iban comenzando o que venía más bien de otra congregación y que se estaba integrando, cuando terminó de orar dijo, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no le dije nada, pero ya cuando estábamos solos, ¿verdad? Platicé con él, oye hermano, noté que su oración fue, y te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿quiere decir que hay otro mayor que el Padre? Porque fíjese bien lo que dijo. Está pidiendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay otro mayor que el Padre. Dice, no lo había visto así. No, hermano, fíjese lo que dice la Escritura. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Obviamente en el contexto conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces siempre la oración es al Padre. Y la oración no tiene poder.
El que tiene poder, perdón, es aquel al cual oramos. Muy bien, entramos a otro punto. Sin embargo, hoy estamos puntualizando que en esa oración, que ya sabemos a quién debemos dirigirla, en el nombre de quién y a través comunión, a través de con quién se da la comunión, que es con la tercera persona de la Trinidad. Entonces, hermanos, volvemos, Él es el soberano. Y en este sentido de que conozcamos que Él es el soberano, que Él es el perfecto, Él es infalible, Él es el todo, ¿sí? Hermanos, si nosotros oramos algo, nosotros hacemos una oración de petición, por ejemplo. Dios tiene la obligación de contestar toda oración. Entonces ahí viene una pregunta que es importante que nosotros caigamos en cuenta. ¿Dios está obligado a contestar toda oración? No, hermanos. Y más aún, ¿está obligado Dios a contestar de acuerdo a lo que nosotros solicitemos explícitamente? Tampoco no, porque si no, entonces nosotros seríamos los soberanos. Y nosotros estaríamos ordenando a Dios lo que Él tiene que hacer. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Siempre debemos citar y venir a nuestra mente esas palabras que el Señor Jesucristo insertó en la oración al Padre cuando estaba en el huerto del Getsemaní o en el huerto de los olivos o de los olivares. ¿Sí? ¿Cómo eso? Padre mío, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Ahí nos enseña el Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que cuando leamos la Escritura, siempre nos fijemos, ahora sí que seamos muy fijados en el sentido correcto de cómo se hacen las cosas. En este caso, la oración, soberanía de Dios en la oración. Hermanos, Él va a contestar como Él lo desee. Él va a decidir lo mejor para nosotros. A veces va a guardar silencio, a veces va a contestar sí, a veces va a contestar no, a veces no va a contestar nada, o a veces va a contestar otra cosa. Pero en su soberanía, usted y yo debemos de confiar, por ejemplo, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero fe en Dios y fe en que Él es el infalible y que Él es el perfecto y que todo lo que va a decidir es lo correcto, ¿o no? Porque no debemos de dudar de eso, hermanos. Él es el perfecto, es el correcto, Él es el soberano. Fíjese, después de padecer muchas cosas, Job, usted y yo conocemos la historia de Job, si no, le recomiendo que la lea. Dice Job 1.21, desde el 1.21, después de haberse suscitado una serie de acontecimientos drásticos en la vida, ¿sí? El entorno de la vida de Job. Él dijo así, Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22 dice, en todo esto que le aconteció, que usted lo puede ver versículos antes, en todo esto que aconteció, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él comprendió lo que quedó escrito después de cientos de años en Romanos 8:28. Todo ayuda para bien para aquellos que amamos a Dios. Dice, o sea, fíjense lo que dijo. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, todo tiene un propósito. Todo lo que Dios, pues, ¿sí? Va a hacer es su voluntad. Siempre va a responder su voluntad. A veces no va a responder, a veces va a responder diferente a lo esperado, pero todo siempre va a ser perfecto y lleva un propósito para nuestras vidas. Eso es lo que usted y yo debemos estar conscientes. Ahora, en la Escritura vemos algunas oraciones que sí fueron contestadas, sí, peticiones contestadas. Ahora, hoy lo sabemos por qué sucedió así, porque era plan perfecto de Dios, o sea, era conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel 1:8 al 20, no lo vamos a leer todo, pero habla de la oración, ¿sí? De la oración, se me das el nombre, la oración de la mujer que estaba atribulada, que llegó ante el sacerdote Elí, Ana, fue a orar al Señor y ahí estaba el sacerdote Elí y que la estaba escuchando y que la confundió, le dice, digiere tu vino, porque no hablaba, sino como que solamente sosollaban en la presencia de Dios, o sea, no tuvo discernimiento. Bueno, pero lo que quiero comentar ahora es que esa oración fue contestada.
Vino al Señor, dice que apiádate de mí y quería tener un hijo, no, concede a un hijo a tu sierva. Y después, si vemos unos versículos adelante, después de 9 meses, obviamente, después de que concibió, dice la Escritura, le dio un hijo, el cual se llamó como Samuel. Propósito de Dios, ¿verdad? Por eso esa oración fue contestada, porque así era el propósito de Dios. Y dice, ya lo dedicó al Señor todos los días de su vida, ¿sí? Y cuando Dios le concedió esta petición de su corazón, dice, por este niño oraba y Dios me lo concedió. Por eso hoy yo lo dedico, ¿qué? Al Señor. Y cumplió con toda la ley. Entonces, ahora nosotros sabemos quién fue Samuel y todo lo que Dios preparó para que ahora sea lo que usted y yo sabemos que es y quién fue. Samuel fue quien ungió al rey David. Samuel fue quien guió los pasos de David. Samuel fue el que confrontó al rey David. ¿Sí? Samuel, pues, fue un personaje importante en los antepasados de Jesucristo también. Bueno, hoy sabemos que esa oración de Ana fue contestada porque fue una oración conforme al propósito de Dios. Amén. Ahora, nos ha tocado atender casos y nos ha tocado conocer también casos en donde hay mujeres, ¿verdad?, que no pueden concebir y después de cierto tiempo lo pueden hacer. Gracias a Dios. Y estaban orando por un bebé. Pero también sabemos de personas que no pudieron concebir, ¿verdad? O sea, voluntad de Dios, perfecta. Y debemos estar contentos y felices. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y porque Dios, muchas gentes también conocemos personas que ya son ya un poquito más maduros, pues, no que nosotros, pero más maduros, y que dicen, hoy estamos contentos, ¿no? Y no tenemos bebés, Dios no nos permitió, pero estamos felices y contentos. Y así Dios nos tocó esta vida y listo, ¿verdad? Hermano, no tenemos que amargarnos por una situación que no estamos pidiendo a Dios y que no es como nosotros deseamos, ¿no? Porque acuérdense, nosotros no somos los soberanos, Dios es el soberano. Entonces, la oración sí es una necesidad, es un mandamiento de Dios, pero, ¿y hay que orar? Sí, porque es un mandamiento de Dios, lo repito, pero también debemos aceptar la voluntad de Dios, que es lo más importante, o es trascendentalmente importante, sí, esa es la realidad. Es vital, pues, que usted y yo conozcamos que Dios es el soberano. Y en ese sentido, en donde Dios es el soberano, y la respuesta yo creo que ya no hay ninguna duda, pero pregunto lo siguiente, aún así, ¿no? ¿Podrá nuestra oración cambiar los propósitos de Dios? Pues, realmente Él es el soberano y nosotros no podemos hacer que se cambien las cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la oración que hizo Abraham por Sodoma, ¿no? Habrá cuando menos algunos 50. Bueno, por amor a los 50, no, porque Dios ya había resuelto que destruir esa ciudad. 50, ¿y luego cuántos? 20, 10, ¿y cuántos? Y se acabó, ¿no? Entonces, y listo. Y por amor a esos 10, no los destruí. Y pues no había. ¿Y qué aconteció? Fue destruida. ¿Verdad? Lot fue el que fue salvo, ¿verdad? Entonces, no podemos con nuestra oración cambiar los propósitos de Dios. Así de sencillito, ¿no? Podrá, ¿verdad? Porque también dicen, es que tú ayuna para que Dios haga la voluntad que tú quieres. Ay, ¿usted cree que con el ayuno nosotros vamos no sé, a torzarle el brazo a Dios para que haga las cosas que nosotros queramos? No, hermanos. ¿Sabe qué es lo que sucede en un ayuno? Vamos a suponer que una persona dice, y le recomiendo, bueno, voy a entregar un ayuno al Señor porque le estoy haciendo esta petición y posiblemente no esté bien orientado, bien enseñado, dice, para que haga lo que le estoy pidiendo. Entonces, en esa oración, ¿verdad?, de petición, y luego en ese ayuno que le entregó esta persona a Dios, y él se ayunó, hermanos, ¿sabe para qué él se ayunó? Para entrar en la sensibilidad, en el discernimiento espiritual, en donde posiblemente la persona que está ayunando para que se cumpla una petición, posiblemente surja lo siguiente, en su corazón, en su mente,
en ese ayuno y en ese discernimiento Dios le conteste, no, mi voluntad no es esa. Y entonces en ese ayuno, en lugar ya de que la persona siga insistiendo, va, ¿sí?, a descansar en el Señor, porque el ayuno le sirvió principalmente para ser sensible a escuchar la voz de Dios. ¿Me explico? Porque muchas veces, mire, la oración es para nosotros, o sea, nos sirve a nosotros, nos da crecimiento a nosotros, nos da madurez a otros. Dios sigue siendo a Dios sin nuestra oración o con nuestra oración. Pero Él nos dice, acércate confiadamente al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Y el oportuno socorro generalmente va a ser fe, discernimiento, entrega, pasión, consagración. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que quiere Dios. Cuando hay comunión con Dios, es cuando suceden las cosas en el ser humano. ¿Podrá entonces un ayuno convencer a Dios para que haga lo que yo quiera? Pues no, hermanos. Más bien, en el ayuno nos va a revelar su voluntad. Imagínese el Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿no? Señor, pues, ¿es posible que pase esta copa o no tienes un plan B? No, hermanos, o sea, no hay plan B. Imagínese el Señor Jesús, voy a ayunar para que pasen en esta copa. No hay un plan B. Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Acuérdese, debemos confiar en Dios, total y absolutamente. No olvidemos que Dios es perfecto, Dios es infalible, Dios no falla, Dios es amor, Dios es justo y Dios es soberano. Eso es, precisamente en ese amor verdadero y genuino, hermanos, va siempre a decidir lo mejor, aunque al principio o de momento no lo comprendamos. Esa es la soberanía de Dios en la oración. Dios siempre va a cumplir su voluntad y no va a cumplir nuestra voluntad y mucho menos nuestros caprichos. Esa es la realidad. Mucho menos nuestros caprichos. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que necesitamos. No olvidemos que su deseo es que no solamente le conozcamos de oídas, sino que seamos salvos porque vivimos en la fe de Él y para los propósitos de Él. Y eso solamente se nos va a revelar en una verdadera comunión con el Padre Celestial. Sin embargo, pues, hay versículos que son necesarios explicar para saber, ¿sí?, aplicarlos pues a nuestra vida en un sentido exacto y no lo que muchos han pensado que significa, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 7:7, aunque ya mencionamos algo al respecto, dice el Señor Jesucristo, pedid y se os dará. ¿Sí? Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Ahora, pero hay algo bien importante, hermanos. Nunca debemos olvidar que debe ser siempre conforme a su voluntad. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si tu hijo, los que tienen hijos, qué tal si tu hijo te pide una imprudencia? ¿Sí? Imagínate tu hijo, Ian, ¿no?, que tiene muy poquita edad, que se le ocurre, préstame el carro para ir aquí, no sé, a la Walmart, allá dije, a la tienda, o sea, ¿se lo vas a prestar? Pues no, ¿verdad? Porque sabes que no es correcto. Bueno, también así el Señor nos ve a veces con misericordia, ¿no? O sea, no es correcto, o sea, no te conviene, tú no lo entiendes, pero no se puede, pues esa es la realidad, ¿no? Entonces debemos estar ahí confiando en Él. Si un hijo, pues, que no está en condiciones de algo, nos pide una cosa, mire, y aunque no sea mala, pero no es el momento, no es el tiempo, qué sé yo, o a lo mejor no es correcto, ¿verdad? Pues obviamente el Padre no se lo va a proporcionar. Lo mismo es con nosotros, ¿no? Y bueno, pedir se os dará, bueno, pero conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 también. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Reafirmamos esto. Es de que hay una frase que debemos resaltar y no olvidar nunca: pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Ahora, también hay una cita bíblica que nos habla de cómo podemos pedir como conviene. Pues no lo sabemos, a veces, en ocasiones, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Corrige, vamos a ir, fíjese bien, a veces podemos orar al Señor y en esa efusividad o en esa necesidad decimos cosas, pues a lo mejor incoherentes o no muy,
muy correctas que digamos, pero Dios ve el corazón, Dios ve el corazón, Dios sabe lo que estamos diciendo, ¿no? Y Dios sabe lo que intentamos pedir, aunque de una forma incorrecta. Bueno, Dios lo sabe, ¿no? Y Dios siempre va a responder lo que Él ha resuelto, ¿no? Así que debemos pedir conforme a su voluntad. Debemos entrar, pues, por medio de la oración a la presencia de Dios para pedir, sí, abiertamente, para pedir lo que hay en nuestro corazón, sí. Sin embargo, no hay que olvidar que siempre se va a cumplir la voluntad del Padre Celestial. O sea, lo que Él haya determinado con sus propósitos perfectos. Él nos oye, sí, y recibe nuestra oración con agrado, como ese olor fragante, ¿no? Pero en ocasiones escucha y de acuerdo a lo que estamos pidiendo, quizás nos mire, como le digo, con misericordia, porque aún no hemos comprendido su voluntad, porque generalmente las personas que van comenzando, pues no saben todavía. Son unos bebés. ¿Y qué es lo que pide un bebé? Pues cosas así a veces hasta ilógicas. Pero conforme a la madurez, precisamente vamos comprendiendo eso. O sea, debemos saber que en la voluntad de Dios o en la soberanía de Dios, no todo lo que pongamos en oración y fervientemente y hasta con ayuno se va a cumplir o va a ser conforme nosotros lo hemos estado diciendo. Y mucho menos, hermanos, mucho menos como por ahí han mal aprendido muchos, ¿verdad? Tronándole los dedos a Dios o ordenándole o no sé qué tantas cosas o declarando, decretando. No, eso no es correcto delante de Dios. De hecho, esas actitudes son faltas de respeto, ¿no? A Dios, ¿sí? O sea, el querer ordenarle a Dios, el querer decirle lo que tiene que hacer Él, es una falta de respeto, porque estamos confundidos y no hemos comprendido que Él es el soberano, ¿sí? Que Él es el infalible. Pero siempre va a haber gente pues que no ha sido bien enseñada o que no tiene respeto, simplemente imagínate que tu hijo te llega así, ¿verdad? A ver, papá, rápido. ¿Así? No, 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 yo te ordeno que lo hagas ahorita ya. No, hermanos, eso no es correcto, ¿no? Hay que ser muy, pero muy temerosos y muy educados para con nuestro Padre Celestial. Acuérdense que Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es amor, y si nosotros creemos en Él, precisamente vamos a confiar siempre en lo que Él determine hacer. Vamos a estar terminando ya, hermanos. Vamos a otra oración de otro personaje aquí en la Biblia, pues que simplemente no se cumplió, por ejemplo, fíjate, y esta fue una petición directamente al Señor Jesucristo. Era la esposa de Zebedeo, que viene en Mateo 20:20. Dice, dijo otra mujer imprudente, así le puse yo, ¿no? Otra mujer imprudente, la esposa de Zebedeo, cuando iba con Jesús caminando, dice, yo quiero que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a la izquierda. Ándale. O sea, ay señora, pero, o sea, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, Señor, yo quiero que mi hijo aquí y mi hijo allá. ¿Qué te parece? Pues no, o sea, eso, la respuesta del Señor Jesucristo, no, pues eso solamente el Padre Celestial lo decide, ¿no? O sea, no sabes lo que pides. Bueno, entonces debemos esforzarnos por conocer la voluntad de Dios, que precisamente al ir leyendo y escudriñando la Escritura, pues Dios nos va a revelar y nos va a hacer comprender a cada uno de nosotros qué es lo que conviene, ¿no? La oración, pues, hoy sabemos que no es para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien para descansar en lo que Dios ha decidido hacer soberanamente, ¿sí? Para comprender su voluntad, hermanos. La oración es necesaria para nosotros, no es necesaria para Dios. En la oración aprendemos a depender de Él. En la oración, quien se acerca a oración, quien se acerca en oración a Dios, o sea, dice la palabra de Dios, debe de creer que le hay. Pues. Y si nos acercamos a Dios porque sabemos que Él está ahí, ¿no? Y esa es precisamente una prueba objetiva de la fe. Entonces, repito, y solamente ya para terminar, la única forma de conocer la voluntad de Dios es pedir como conviene, ¿sí? Y al conocer su palabra, pues precisamente vamos a saber cómo pedir. Su palabra nos enseña a orar, su palabra nos enseña, en esa oración modelo, ¿no?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Ahora, es como también una doxología, una pequeña doxología. ¿Qué es una doxología? Pues son atributos maravillosos de Dios, ¿no? Es como decirle cosas bonitas a Dios, es una doxología, ¿no? Reconociendo su grandeza, obviamente. Entonces, debemos acercarnos haciendo doxologías, por ejemplo, y también pues con acciones de gracias, y también porque Él nos pide, ¿verdad? Él nos solicita y nos da permiso que vengamos en oración, ruego, súplica y petición, ¿no? Pero con mucho respeto. ¿Hay que orar? Sí. Sin embargo, el conocer la Escritura nos va a aclarar que hay cosas que se pueden pedir y cosas que no debemos pedir, ¿sí? Ahí en la Escritura, hermanos. Pero siempre, si hay confusión, si hay duda, Dios sabe nuestro corazón. Pero siempre se va a cumplir su voluntad perfecta, ¿no? Así de que para aprender a orar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, sí, y orar a Dios, para entonces ir avanzando a esa madurez que Dios desea llevarnos. La oración, repito, es una necesidad, pero el aceptar la voluntad de Dios es muy trascendental. La palabra de Dios nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y esto significa que debemos tener una comunión completa con Dios, con nuestro Padre Celestial. Habla pues de que en nuestro corazón está esa conciencia de que Dios ahí está, de que Dios vive y reina, no solamente en este mundo, sino en nuestro corazón. Así es de que cada historia va a ser también diferente, ¿no? Y cada caso va a ser diferente. No porque yo posiblemente testifique en alguna ocasión es que yo oré a Dios y sucedió así, no es una receta de cocina, porque a mí fue esa respuesta, pero otra persona va a ser otra, va a ser otra persona. O sea, la oración a Dios no es, o no es decir, es que yo oré así, con esas palabras y Dios me lo concedió. Tú también hazlo así y también te lo va a hacer. No, eso no es así, hermanos. Cada caso es diferente y Dios trata con cada persona de una forma totalmente diferente. Así es de que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Una vez más, repito, la oración es necesaria para nosotros, no para Dios. La oración es una necesidad, pero el aceptar la voluntad de Dios es muy importante. Como vimos, pues, el presentarnos ante Dios con oración, ruegos y súplicas es una prueba objetiva de que hay fe en Él. El orar es un mandato de Dios para sus hijos. Dios sabe que entrar en su presencia en oración nos trae beneficio en nuestra vida. En esa íntima comunión con Él recibimos de su plenitud, recibimos de su voluntad, nos revela su voluntad, ¿sí? Y nos hace más dependientes de Él. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, lo que dice, entrégale tu amor a Dios y Él te dará lo que tú deseas, siempre y cuando sea conforme a su voluntad, ¿no? Este versículo, pues, hace referencia a que si conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a pedir como conviene. Y nuestro deleite siempre estará en Él, porque conocemos que su voluntad es perfecta. También en Santiago 5:13, otra, vamos a decir, pues, tip que nos da, otra recomendación que nos da, dice Santiago 5:13, ¿está alguno triste? Pues haga oración a Dios, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Pues haga oración. ¿Está alguno enfermo? Pues haga oración. Y la fe, sí, la oración de fe sanará al enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿siempre va a sanar el enfermo? Pues no, ¿verdad? O sea, siempre no. Eso sí, cuando hay fe, de sanidad espiritual garantizada. ¿Sí? Que es la mejor sanidad que todo ser humano puede recibir. Así es de que, por último, deseo una vez más repetir que recordemos que la oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel que se ora, al cual se ora, ¿no? Porque si entonces la oración tuviera poder, porque nosotros dijéramos con nuestras palabras, pues entonces nosotros somos los soberanos. Nunca olvidemos que el soberano es Él y no nosotros. Así es de que comprendamos siempre y vivamos en la soberanía de Dios en la oración. Amén. Muy bien, hermanos, pues ese es el tema
o fue el tema de esta tarde. Que Dios les bendiga y primeramente Dios, pues nos vemos la próxima semana.